Hola a todos, espero que se encuentren bien. Les habla Antonio Cati, médico pediatra, neurólogo infantil. Y hoy vamos a hablar sobre lo que es sinapsis y los diferentes tipos de receptores que intervienen en la sinapsis. Entendiendo sinapsis como la comunicación intercelular, sobre todo entre, o específicamente entre neuronas a nivel del sistema nervioso central. Estas fueron descritas por Sherrington en 1897, lo cual demuestra que las neuronas para comunicarse necesitan una comunicación entre sí. Entonces, esta sinapsis lo que hace es la comunicación intercelular, o tiene como función. Y esta se da por medio de, ya sea de receptores. Como les dije anteriormente, la sinapsis es la comunicación entre neuronas. Una neurona puede comunicarse con diferentes neuronas a través de diferentes conexiones. Se ha descrito que una neurona puede presentar alrededor de 1000 conexiones. Este, y puede presentarse conexiones a través de sus redes o dendritas, axones, alrededor de 10.000 conexiones. Y una red de Purkinje puede presentar alrededor de 100.000 conexiones. Entonces, esta comunicación se realiza por medio de dos tipos de sinapsis, ya sea la eléctrica y la química, que van a diferenciarse las dos fisiológicamente, y la cual interviene en la plasticidad neuronal. Las sinapsis eléctricas son generalmente sencillas, son por despolarización y se da entre dos neuronas, pero sin presentar una vesícula sináptica, sino su comunicación entre dos por medio de uniones intracelulares. Como veremos más adelante, las sinapsis químicas son más complejas. Se caracteriza por puede presentar potenciales postsinápticos inhibitorios, excitatorios. Tienen como característica una gran variabilidad de duración y pueden presentar pueden ser amplificadoras de señales, entre otras. Ahora bien, cuando hablamos de comunicación entre neuronas, debemos conocer dos términos que son el término de conducción, que se reserva para el paso de impulso a lo largo de un axón o una fibra muscular. Generalmente, este término de conducción se refiere a que las neuronas se comunican de una a otra por medio del axón o fibra muscular sin haber un intermediario. Generalmente es directa, como dijimos anteriormente, y constituye lo que es la sinapsis eléctrica. Y el término transmisión, que se refiere al paso de un impulso a través de una unión sináptica o neuroefectora, y es lo que representa el tipo de sinapsis química, con sus características, como ya mencionamos, que son amplificadoras, son moduladoras, generalmente consumen energía en ambos tipos en ambos tipos de procesos, tanto en la conducción como en la transmisión. Se refiere al paso de impulso que generan un potencial de acción. En cuanto a la diferencia entre las propiedades de las sinapsis eléctricas y químicas, podemos observar que existen dos tipos de sinapsis, las eléctricas y químicas, como mencionamos anteriormente. Esta se diferencia porque la eléctrica, generalmente la distancia entre las membranas de las células pre y postsinápticas presentan una distancia alrededor de 3.5 nanómetros. Generalmente es una distancia corta en comparación con las químicas, que representan alrededor de una distancia entre 20 y 40 nanómetros. La continuidad citoplasmática entre las células pre y postsinápticas está presente en las sinapsis eléctricas. Sin embargo, en las sinapsis químicas no están presentes. Pueden haber componentes ultraestructurales, como en la sinapsis eléctrica, canales intercelulares comunicantes, y en las componentes ultraestructurales en la sinapsis química, caracterizadas por vesículas y zonas activas, tanto presinápticas, receptores y postsinápticos. El agente transmisor en las sinapsis eléctricas se caracteriza por ser una corriente iónica, y en el agente transmisor en la sinapsis química se caracteriza por ser un transmisor químico.
La demora sináptica en la sinapsis eléctrica es prácticamente ausente, es muy poca, por eso es que dice que es rápida. Y en la sinapsis química, a diferencia de la eléctrica, es significativa, generalmente va alrededor de 0,3 milisegundos y puede durar generalmente entre 1 a 5 milisegundos o más. La dirección de transmisión en la sinapsis eléctrica por lo general es bidireccional y en la sinapsis química unidireccional. Entonces en el siguiente cuadro o en el siguiente esquema lo vamos a representar mejor en una forma más visual. En este esquema podemos observar cómo una sinapsis eléctrica, el flujo de corriente es bidireccional, va de una célula presináptica a postsináptica. Podemos ver esquemáticamente cómo el potencial de acción fluye a través de la neurona. Su espacio es prácticamente inexistente o muy pequeño y se da por medio de comunicaciones intercelulares. En el flujo de corriente de la sinapsis química, como dijimos anteriormente, se necesita varios componentes, lo que está la parte de la región presináptica, el espacio sináptico y la región postsináptica. Va a meritar la presencia de un neurotransmisor y la presencia de receptores que se unan a estos neurotransmisores para generar un potencial de acción postsináptico, ya sea tanto excitatorio como inhibitorio. Ahora bien, en la sinapsis eléctrica, la comunicación, como dijimos, es por medio de canales intercelulares. Se caracteriza porque posee receptores o canales iónicos, los cuales van a ser su función consiste en el paso de sustancias o de aniones o cationes, independientemente de su tamaño, ¿ok? Y son canales iónicos que se caracterizan porque van a actuar o van a transmitir señal por medio de un gradiente de concentración, no consumen energía y son canales iónicos que se encuentran en estas uniones intercelulares, los cuales pueden presentar puede presentarse a través del espesor de estas uniones intercelulares. Entonces se caracteriza porque tienen 6 unidades, están compuestos por 6 unidades, pueden estar en una forma perpendicular o una forma inclinada y se van a activar o desactivar de acuerdo a este gradiente de concentración. En el siguiente esquema podemos observar cómo estos diversos tipos de estímulos controlan la apertura y el cierre de canales iónicos. Estos canales iónicos, como dijimos, son regulados por diferentes factores, ¿ok? Entonces, podemos observar cómo uno de esos factores es regulado por ligando, lo cual una sustancia se une a este receptor, lo ocupa y produce modificaciones en su estructura, lo cual aumenta la permeabilidad de sustancias a través de él. Puede ser también regulado por fosforilización, lo cual hay un consumo por medio de fosforilización por actividades bioquímicas, lo que hace que modifique su estructura y aumente la permeabilidad para algunas sustancias. Puede ser también regulado por voltaje, dependiendo de la variabilidad de voltaje tanto intracelular como extracelular o de un medio u otro, cambiando su conformación. Y también puede ser regulado por la distensión o presión por mecanismo mecánico. ¿Ok? Los canales, como dijimos, los regulados por ligandos se abren cuando el ligando se une a su receptor. La energía de la unión del ligando impulsa el canal al estado abierto. En el ejemplo B, la fosforilación y desfosforilación de proteínas regula la apertura y el cierre de algunos canales. La energía de apertura de los canales procede de la transferencia del fosfato de alta energía. Otra de las variables es que las variables de voltaje de membrana pueden abrir y
procede de una variación de la diferencia de potencial a través de la membrana que provoca un cambio de configuración actuando sobre un componente del canal dotado de carga neta. Y otro de los factores, como dijimos, el mecánico, se encuentran los canales que se pueden activar por distensión o presión. La energía de regulación de la apertura y el cierre pueden proceder de las fuerzas mecánicas que se transmiten al canal a través del citoesqueleto. Ahora bien, estas comunicaciones a nivel de las neuronas se pueden presentar anatómicamente de diferentes formas. Entonces tenemos que cuando la sinapsis ocurre de un axoma a otra o de las dendritas a un axoma, se llama sinapsis axosomática. Las dendritas llegan al cuerpo de la célula donde forman la comunicación interneuronal por medio de sinapsis química. Puede ser la sinapsis axodendrítica, donde las dendritas llegan o se comunican entre sí por las dendritas de una neurona, y la sinapsis axónica, donde un axón de una neurona se comunica por medio de otra por su axón. Entonces, esta característica anatómica es lo que nos dice cómo las neuronas se comunican entre sí. Ahora bien, ya explicamos cómo la comunicación o la sinapsis química produce potenciales excitatorios o inhibitorios postsinápticos. En este esquema podemos observar qué cambios ocurren a nivel de la neurona cuando el impulso es excitador o inhibidor. Esto ocurre en la sinapsis química. Un impulso excitador produce aumento de la permeabilidad de sodio al interior de la célula y salida de potasio, lo cual esto va a producir un potencial de membrana despolarizante, lo que va a conllevar a que estimule la célula postsináptica de forma excitatoria. Para esto necesita que se activen canales de calcio, lo cual van a entrar a la célula. Estos van a producir la contracción o la unión de estas vesículas que contienen el neurotransmisor. Este neurotransmisor se puede producir tanto a nivel del soma o del cuerpo de la neurona como a nivel de sus axones o dendritas. Esto va a depender del tamaño. Entonces, esta despolarización produce una estimulación que va a conllevar a que estas vesículas se unan a la membrana basal de la vesícula sináptica, y por medio de la entrada de calcio se va a producir una degranulación o una expulsión de este neurotransmisor que se va a liberar al espacio postsináptico y va a estimular los receptores que se encuentran a nivel de esta célula postsináptica. ¿Okay? Al contrario, cuando es un impulso inhibidor, esto va a producir que hayan cambios de flujo de iones. Hay entrada de sodio, salida de potasio, pero se va a producir la estimulación, se va a producir la degranulación de neurotransmisores inhibitorios que se van a comunicar con la membrana basal de la célula de la vesícula presináptica. Va a liberar el neurotransmisor que se va a unir a los receptores tanto de sodio y de potasio y cloro a nivel de la célula postsináptica, originando un potencial de acción inhibitorio. Cabe destacar que tanto la estimulación, la activación o el potencial excitatorio depende del neurotransmisor. Básicamente quien decide, o de una forma por decirlo así, decide si se va a hacer estimulatorio o inhibitorio, va a ser el tipo de receptor que se estimule. Si se estimulan receptores de tipo sodio o potasio, va a producir un potencial de acción excitatorio a nivel de la célula postsináptica que va a despolarizar la célula y va a producir una estimulación. Si se estimulan receptores de tipo potasio o de cloro, va a estimular la célula para repolarizarla y producir un potencial de acción inhibitorio.
¿ok? Y producir inhibición de la célula. Esto, como vemos acá, va a depender en este metabolismo, va a pasar a presentar varias fases que lo vamos a ver más adelante. Entonces, este complejo de acoplamiento entre la vesícula, la membrana basal de la región presináptica, la liberación del neurotransmisor, van a intervenir diferentes proteínas como las neuroexina, la sintaxina, la sinactobrevina, que van a intervenir en el metabolismo del neurotransmisor que se libere. Esto va a depender del tipo de sinapsis, de sinapsis del sistema que se active, ya sea dopaminérgico, noradrenérgico, colinérgico. Y va a producir la estimulación de diferentes canales. Si es excitatorio, canales de sodio sensibles a voltaje, donde aumenta la permeabilidad del sodio, la salida de potasio, produce un potencial sináptico despolarizante, o por el contrario, donde aumenta la permeabilidad al cloro, salida de potasio y una repolarización de la célula, que es lo que produce un potencial sináptico inhibitorio. Ahora bien, este proceso de transmisión sináptica o paso de la corriente de una neurona a otra por medio de un motor sináptico, sufre dos procesos, uno de transmisión y otro de recepción. ¿En cuál consiste el proceso de transmisión? Que el potencial sináptico que llega por medio de la región presináptica de una neurona presináptica va a producir la liberación de un neurotransmisor al espacio presináptico, y al unirse a los receptores va a producir un potencial de acción, ya sea excitatorio o inhibitorio, de la célula postsináptica. Y la recepción es cuando se une este neurotransmisor a la región postsináptica. Entonces, el potencial de acción en el terminal del nervio abre los canales de calcio. Estos canales de calcio van a entrar a nivel de la región de la célula presináptica y va a aumentar la degranulación de estos vesículas que contienen el neurotransmisor. Lo vamos a ver con más detalle más adelante. La entrada de calcio hace que se fusionen las vesículas y se libere el transmisor, el cual se va a unir. Una vez abiertos los canales de receptor de sodio, penetra en la célula postsináptica y la vesícula se reinicia. Entonces van a estimular el receptor y van a producir la estimulación ya sea de canales iónicos o metaprotón. Como estaba explicando anteriormente, esto que vemos en este gráfico es lo que ocurre a nivel del espacio sináptico. Hay una recaptación del neurotransmisor, una captación por medio de la vesícula. Esto produce un proceso de gemación, fusión del endosoma. Esta vesícula, cuando viene el potencial de acción, estimula la entrada de calcio, se van a unir al calcio, hay una fijación y esta se va a unir a la membrana de la región presináptica, lo cual hay una fusión y esta va a liberar por medio de exocitosis el neurotransmisor. Este neurotransmisor es el que se va a unir a los receptores de la región postsináptica. Este neurotransmisor posteriormente, ya después que ha estimulado los receptores, hay un excedente o porque ya no hay respuesta de los receptores o por un exceso a nivel del espacio postsináptico, va a sufrir un proceso de recaptación por diferentes proteínas. Diferentes proteínas van a variar de acuerdo al tipo de sinapsis del sistema que se esté estimulando. Ahora bien, acá en este gráfico podemos observar cómo los receptores son activados de forma directa o de activación indirecta. Los de activación directa realmente son receptores ionotrópicos y los de activación indirecta son receptores metabotrópicos. Los de acción directa, generalmente el transmisor se une al receptor puede ser un medicamento, un neurotransmisor, se une a este receptor, lo estimula, produce un cambio de configuración a nivel del receptor, lo cual aumenta la permeabilidad del receptor a los iones
lo cual por un gradiente de concentración van a ir al interior o exterior de la célula y va a producir su potencial de acción. En la activación indirecta, este transmisor es estimulado por, este receptor, perdón, es estimulado por el neurotransmisor y va a producir la estimulación de una proteína G, ya sea tanto una adenisiclasa, una GTP, una AMP, para producir energía, y esto va a conllevar a que este receptor se cambie de configuración y aumente la permeabilidad. Esto se llama los receptores metabotrópicos, los cuales, como su nombre lo indica, tiene que ver un metabolismo previo. Generalmente hay diversos, estos receptores pueden ser sensibles tanto a un neurotransmisor en específico, o un neurotransmisor puede tener receptores de diferentes tipos. Ahora, todos los receptores de transmisores químicos tienen dos características bioquímicas en común, que son proteínas que abarcan todo el espesor de la membrana y presenta una región expuesta al medio externo de la célula que reconoce y se enlaza al transmisor procedente de la célula presináptica y llevan a cabo una función activa dentro de la célula diana. Los receptores normalmente influyen en la apertura o cierre de los canales iónicos. Entonces, la respuesta, ya sea tanto excitatoria como inhibitoria, va a depender generalmente del receptor que se encuentra en la región postsináptica. Ahora bien, una de las maneras o una de las formas de representar lo que es la neurotransmisión sináptica, uno de los mejores ejemplos es lo que ocurre en la placa motora a nivel de la neurona, la motoneurona alfa, con el músculo. Entonces, observamos que el axón de una motoneurona alfa llega a la fibra muscular, se va a desplegar como en diversas dendritas, como las ramificaciones de un árbol. Esto va a permitir que aumente la superficie de contacto entre la neurona y el músculo, y esta unión o esta placa neuromuscular va a conllevar a que haya comunicación entre la célula presináptica, que sería la neurona, y la región postsináptica, que sería la región del músculo. Entonces, la región presináptica va a contener las vesículas sinápticas, va a llevar a la unión con la membrana basal de la región presináptica, liberar el neurotransmisor, el cual se va a unir a los receptores que se encuentran en la región postsináptica, y de acá la respuesta, o de aquí depende la respuesta de la célula efectora. Si podemos observar, acá en esta figura observamos cómo este tipo de región postsináptica tiene hendiduras muy similar a lo que nos recuerda a lo que es las vellosidades intestinales. ¿Por qué esto es importante? Porque esto aumenta la superficie de exposición de la célula postsináptica a la célula presináptica, lo cual puede contener un mayor número de receptores y la unión de estos receptores para que produzca potenciales de acción postsinápticos a nivel de la región postsináptica. Entonces, el potencial sináptico viene de la célula presináptica o la motoneurona alfa. Esta va a producir un potencial sináptico que va a tener mayor niveles de energía a nivel de su unión, pero a medida que se propaga se va disipando. ¿Ok? Entonces podemos observar cómo existe una zona activa, que es la unión de las vesículas sinápticas que contienen el neurotransmisor, y estas se van a unir a la membrana basal de la región presináptica, liberando este neurotransmisor, que en este caso pues sería la acetilcolina, que esta va a viajar a través de la sustancia de la región, el espacio sináptico, perdón, y para unirse a los receptores en la región postsináptica y así producir su potencial de acción. Continuando, podemos observar en esta figura, continuando con la lámina anterior, cómo
tenemos el receptor de acetilcolina, ya como todos sabemos, el tipo de receptor puede ser tanto nicotínico como muscarínico. Este receptor está constituido por 3 unidades. Son generalmente las unidades alfa, las gamma, las delta y las delta. Este receptor se va a unir, o el neurotransmisor, la acetilcolina, se une a este receptor, produciendo un cambio de configuración, lo que va a aumentar la permeabilidad, o se va a abrir para producir un aumento de la permeabilidad de algunos de los iones. En este caso, si el neurotransmisor es la acetilcolina, lo que va a producir a nivel de la región postsináptica es el aumento de la conductancia de la permeabilidad del sodio, entrada de sodio por un gradiente de concentración, y la salida de potasio. Ahora, a nivel del sistema nervioso central, ocurre estas uniones sinápticas entre neuronas a nivel de las diferentes estructuras del sistema nervioso, como por ejemplo a nivel de la corteza, donde hay diferentes capas. Las neuronas se comunican unas con otras por medio de sus dendritas, ¿verdad? Y se han identificado 2 tipos de sinapsis: la sinapsis tipo 1, ¿verdad?, que generalmente son sinapsis de espinas y sinapsis del tallo. Estas sinapsis generalmente son excitatorias y se diferencian anatómicamente de las sinapsis tipo 2 o de tipo inhibitoria, ¿ok?, por su forma a nivel de la comunicación, de la presentación de la vesícula presináptica y postsináptica, y tanto a nivel de la sinapsis excitatoria como de la excitatoria. Entonces, generalmente la tipo de sinapsis, la tipo 1, son las que hay unión entre la dendrita de otra neurona con la dendrita de la neurona, o dendrita con el axón de la neurona. Y la tipo 2 es la dendrita o la vesícula sináptica de una dendrita con el cuerpo de la neurona. Entonces podemos observar cómo se diferencian una y otra anatómicamente. ¿Por qué es importante esto? Porque de acuerdo al sistema que se presente, por ejemplo, en el sistema de la noradrenalina, esto va a variar de diferente, la estimulación de diferentes áreas cerebrales de acuerdo a este tipo de sistema. Tenemos el de la noradrenalina acá, como el sistema a nivel del tallo estimula diferentes áreas de la corteza, del tálamo. La serotonina estimula sus diferentes áreas. La dopamina puede estimular la región prefrontal, diferentes regiones de la corteza prefrontal, y la acetilcolina, como esto es como un mapa de los diferentes sistemas de acuerdo al neurotransmisor que se active. Entonces, esto es importante porque estas neuronas son específicas para cada tipo de sistema de que estemos hablando. Ahora, como lo dije anteriormente, dependiendo del sistema, la variabilidad del metabolismo y cómo se realiza esta transmisión o esta sinapsis química, la transmisión de la información, va a depender del tipo de neurona, del tipo de sistema de neuronal que se esté hablando. Por lo menos va a ser diferente el sistema de la acetilcolina al sistema noradrenérgico, el de la dopamina, porque todas tienen sus sistemas metabólicos diferentes. Por ejemplo, en este caso estamos hablando del sistema colinérgico, donde se observa cómo la acetilcolina se une a la colina, se produce la acetilcolina, la cual es incorporada a una vesícula sináptica. Esto va a depender también de los iones de calcio. Cuando llega un potencial de acción presináptico, va a estimular esta vesícula por medio de diferentes proteínas de membrana, lo cual va a conllevar a que se una a la membrana basal presináptica y a la liberación del neurotransmisor.
este neurotransmisor, como estamos hablando del sistema acetilcolinérico, va a ser liberado al sistema al espacio presináptico y va a estimular diferentes receptores. Y la respuesta va a depender del receptor que se encuentra a nivel de la región postsináptica, sea en este caso del tipo muscarínico o nicotínico. Esta acetilcolina que se libera se une a este receptor y la que excede, ¿verdad?, se puede metabolizar a nivel del mismo sistema del espacio sináptico como por medio de una enzima, la acetilcolinesterasa, que hemos visto sobre todo en el caso de intoxicación por órgano fosforado, y esta se va a liberar en colina y acetato. Esta acetilcolina, la que también queda, puede ser reabsorbida por medio de diferentes proteínas nuevamente a la región presináptica y de aquí ser reutilizada. Entonces, como dije anteriormente, la respuesta respuesta efectora va a depender del tipo de receptor que se encuentra en la región postsináptica. Por eso es que muchos tejidos se caracterizan por tener receptores exclusivamente nicotínicos o receptores exclusivamente muscarínicos. Entonces, esta recaptación puede ser mediada por calcio y esta estabilización de la membrana puede deberse a diferentes factores, como lo vieron en potenciales de acción, por el uso de diferentes bombas que consumen energía. En este caso, la sodio-potasio ATPasa, para equilibrar los iones tanto a nivel intracelular como extracelular. Ahora bien, los mecanismos de acción de algunos transmisores de molécula pequeña, como les había mencionado anteriormente, el neurotransmisor se puede formar ya sea a nivel del cuerpo o a nivel de la dendrita de la célula o a nivel del axón. Normalmente los neurotransmisores de moléculas grandes son formados a nivel del cuerpo de la neurona y viajan a través del axón por diferentes fibras y son llevados a la región presináptica, y hay algunos transmisores que se originan en el nivel de la misma célula presináptica. Entonces, los mecanismos de acción de estos transmisores de moléculas pequeñas, por ejemplo, como la acetilcolina, donde el receptor puede ser nicotínico o muscarínico, puede ser tanto inotrópicos como canales iónicos. La serotonina puede tener diferentes receptores que se han identificado ya una gran diversidad. Puede ser utilizarse en unos mensajeros o receptores metabotrópicos y efectos netos de conducto o canales iónicos. ¿Ok? Entonces, cuando, por ejemplo, la acetilcolina utiliza el AMP cíclico, un segundo mensajero donde disminuye el AMP cíclico, o canales iónicos donde aumenta la conductancia de sodio y disminuye la de potasio o la de calcio. Y igual para la dopamina, noradrenalina, glutamato, el GABA y la glicina. Esto es muy importante porque hay sistemas, por ejemplo, como aminoácidos, que son excitatorios y otros son inhibitorios. Entonces, aquí podemos observar que hay receptores que responden, que puede ser el tipo ionotrópico o del tipo metabotrópico. Continuando, podemos mencionar, o como dije anteriormente, hay aminoácidos que son excitatorios e inhibitorios a nivel del sistema nervioso central que se comportan como neurotransmisores. En este ejemplo podemos ver el receptor inotrópico del glutamato. Esto se divide en NMDA y NMDA por respuesta a ciertas sustancias, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Este tipo de receptor para el glutamato puede ser tanto del tipo ionotrópico o del tipo metabotrópico. ¿Cuáles son las diferencias? Que el ionotrópico se caracteriza porque son de respuesta rápida, generalmente se deben a cambio o aumenta su permeabilidad para producir, cambiar concentraciones a nivel de diferentes iones del espacio intracelular como extracelular, y los metabotrópicos que consumen energía
para poder producir cambios en su configuración y aumentar la permeabilidad de diferentes iones, tanto en el espacio intracelular, extracelular, para poder producir potenciales sinápticos, ya sea generalmente en este caso excitatorio. Recuerda que el glutamato es un neurotransmisor excitatorio. Tenemos receptores aquí en este gráfico. ¿Cómo se caracterizan los receptores? Tenemos receptores de ATP, ¿verdad? Que se unen al ligando conformado por 5 unidades. Tenemos receptores de la acetilcolina, el GABA y la glicina que se semejan estructuralmente, conformado por 5 unidades, las alfa, la gamma, la beta y la delta. Pero a su vez van a estar conformados entre ellos por 4 subunidades, como en ejemplo la acetilcolina por la M1, M2, M3 y M4. Estas subunidades le da características específicas al receptor para ser tanto inhibitorio como estimulador de potenciales excitatorios a nivel de la membrana postsináptica. Y tenemos los receptores de glutamato que hablamos anteriormente. Estos receptores de glutamato se conocen varios receptores. Entre estos tenemos los receptores para kainato, porque son sensibles o son estimulados por kainato, que es un ácido aislado del alga de marina. Tenemos los receptores AMPA, que son sensibles o son estimulados por el alfa-amino hidroxi 5-metil soxazosol propionato, y en los receptores NMDA para el N-metil aspartato. Se han identificado 4 subunidades, son muy similares a la acetilcolina, y como dije anteriormente, se han identificado 4 subunidades sensibles al propionato, 5 para el carinato y 6 para el N-metil aspartato. Y cada una de estas subunidades están codificadas por diferentes genes. ¿Qué es lo que produce el receptor del glutamato? Que el glutamato estimula el receptor, se une al receptor, produce cambio de configuración del receptor para que altere la permeabilidad para iones como el sodio, el potasio, para el calcio y el magnesio. Se cree que son muy importantes para su funcionamiento para el aprendizaje y la plasticidad neuronal. En este sistema, en este gráfico, podemos observar cómo lo que les di anteriormente, este es el sistema dopaminérgico, como la neurona obtiene un aminoácido precursor. Este aminoácido se sintetiza a nivel de la célula presináptica, se incluye o es introducido dentro de las vesículas vesículas sinápticas, las cuales por medio de la alteración de concentración de calcio se unen a la membrana basal de la célula presináptica y se degranulan, son liberadas el espacio sináptico, y estando en el espacio sináptico se une al receptor de las células postsinápticas, lo cual produce cambio de configuración en el receptor, originando potenciales de acción tanto excitatorios como inhibitorios, y estimulación de la neurona postsináptica. Neurotransmisor en el espacio sináptico puede metabolizarse a nivel del espacio sináptico, como vimos en el caso de la acetilcolina por la acetilcolinesterasa, o pueden ser reabsorbidos por la célula presináptica para luego reutilizarlo por medio de diferentes proteínas, en este caso el dopaminérgico por la MAN1, que son proteínas de las vesículas dependientes, o puede ser absorbido o puede ser eliminado por difusión a través de los vasos sanguíneos o por absorción de las células neurogliales. Bueno, hasta acá con la clase. La idea de esta clase es de que ustedes se documenten de lo que se quiere, de los objetivos del programa, y que posteriormente se documenten, y el martes, el día de la clase, pues que probablemente sea el martes, formar una discusión para aclarar dudas y conocer los puntos de vista de cada quien. Cualquier pregunta me lo pueden dejar en la